Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos a esta nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Yo quisiera, sin embargo, aprovechar mi oficio de moderador para hacer un par de preguntas que son de curiosidad contextual, digamos. Me interesa saber cómo se elige la Asamblea Legislativa en el Ecuador. Obviamente depende mucho de la manera de calcular los votos, etcétera, pero yo quisiera saber si allá hay circunscripciones territoriales, departamentos, provincias, donde se eligen, o circunscripciones uninominales, o es una circunscripción nacional donde se elige eh, en forma proporcional. ¿Cómo se elige la asamblea? Y la segunda es cómo se designa o cómo se elige normalmente a los jueces de la Corte Suprema. No sé si todavía queda un tribunal constitucional, ¿no? Eso como pregunta de información aclaratoria nada más. No sé si alguno de ustedes puede añadir esta pequeña notita informativa. Bueno, yo me sentiría cómodo hablando sobre la elección de miembros de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo determina la Constitución. Y hay una entidad de la judicatura que proponer nombres y ternas de nombres para que de ahí escoja la Asamblea con una supermayoría. Ahora bien, uno de los vicios de la selección de la Sala de lo Constitucional que hizo Bukele es que no recibió una terna de nombres del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, esa selección de jueces de la Sala de lo Constitucional es totalmente ilegítima. Y por lo tanto, las decisiones que ha tomado, pues también son ilegítimas. Ahora, sobre la mecánica específica de la Asamblea Legislativa, pues sí es por jurisdicciones territoriales, pero tal vez Mauricio está más al tanto de los detalles. Usan esa fórmula de Hunt que yo no entiendo exactamente cómo funciona. Sí, yo no me voy a meter a los tecnicismos de la fórmula, pero se eligen los diputados en base a departamentos. El Salvador tiene 14 departamentos que son estados, ¿no? Eh, con un mínimo de 2 diputados por departamento y el otro factor que hace aumentar ese mínimo es la población y se elige en base a eso. La diferencia entre las fórmulas es que había una fórmula, la anterior, que, que se puso allí para garantizar la pluralidad política en la Asamblea Legislativa, que era en base a residuos, que se elegían en base a que alcanzaban el mínimo por departamento de tantos votos, de digamos 100,000 votos, ya tenía derecho garantizado un diputado, y luego los residuos, los partidos que tenían mayores residuos tenían entonces los diputados. Eso se elimina, lo de los residuos. Y se pone una fórmula que tiende a favorecer hacia el partido mayoritario. Entonces, los partidos minoritarios tienen que tener un mínimo de votos para tener un diputado, y eso hace que la oposición obtenga muy pocos diputados en este caso. Como dije, con la fórmula anterior hubiera obtenido 44 diputados, ahora obtuvo 54 el partido de gobierno. El partido de Arena, perdón, del FMLN, que no obtuvo ningún diputado, hubiera obtenido 2 diputados, y el partido de Arena, que obtuvo 2 diputados, hubiera obtenido 5 diputados. Entonces sí hay una diferencia muy marcada en este cambio de las leyes, de las reglas de juego que se hizo cuando ya había empezado el juego, ¿no? Gracias. Gracias, Mauricio. Henry Oporto, por favor. Gracias, Roberto. Mi pregunta es acerca de la relación que el gobierno de Estados Unidos mantiene con Bukele. ¿Cómo caracterizan ustedes esa relación? Aparentemente, el gobierno de Estados Unidos está en un dilema complejo. Gracias, Henry. Ronald McLean. Bueno, mira, primero, más que una pregunta, yo estoy realmente muy asustado.
porque la popularidad de Bukele va contra todos los instintos y todos los principios que uno tiene, ¿no? Pero no puede dejar de reconocer el peligro de una dictadura popular. Yo la encuentro más peligrosa que la de Nicaragua, desde luego, de lejos. Y la verdad que creo que todo lo que ha dicho Mauricio, que lo he escuchado con mucho cuidado, de alguna manera repone el sistema que hemos tenido por tantos años, pero un sistema que en muchos de nuestros países ha fracasado. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante que no sea el tratar de volver atrás y repetir lo que ya teníamos? Gracias, Ronald. Al principio de su presentación, Héctor Lindo decía que se tomó como una excusa la criminalidad para recuperar el autoritarismo que tiene una larga tradición en El Salvador. Mi pregunta es si fue una excusa o más bien una oportunidad que aprovechó Bukele. Y en ese orden también me gustaría conocer si ustedes reconocen en los antecedentes de Bukele algo que hiciera sospechar esta tendencia autoritaria, porque tengo entendido que él comenzó siendo su carrera política como alcalde de una pequeña población, ¿verdad? Y de ahí saltó a ser alcalde de San Salvador y de ahí pasó a la presidencia, ¿no? Entonces había algo en esas gestiones previas que hiciera sospechar esa tendencia autoritaria. Sobre los comienzos de la carrera de Bukele, me permito recomendar una serie de podcasts que hizo la gente de Radio Ambulante que se llama El Señor de los Sueños, que es una serie de, creo que son seis podcasts en que entrevistan gente de su juventud y de cuando fue alcalde, primero de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador, y es muy iluminadora porque además tiene muchos aspectos sobre su personalidad. Y ahí sí queda claro que en retrospectiva sí había señales, pero que en el momento no eran fácil de identificar, pero luego al ver las continuidades en su comportamiento, el énfasis en la propaganda, la falta de compromiso con la verdad, la falta de compromiso con también con la contabilidad más básica. Él dejó endeudado Nuevo Cuscatlán, dejó endeudada la alcaldía de San Salvador y nuevamente está gastando dinero a manos abiertas en la presidencia y llevando a una crisis fiscal que va a ser uno de los problemas serios que va a tener. Ahora, con respecto a la relación con Estados Unidos, pues sí, es una relación que contrasta mucho con el comportamiento, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, durante el periodo en que Bernardo Arévalo fue elegido y subió al poder, que hubo esas tensiones tan grandes, Estados Unidos no fue ambiguo. En el caso de Bukele, sí. Al principio, la embajadora Manes, cuando Bukele anunció la reelección, se opuso abiertamente, pero luego hubo cambio de embajador y ahora pues son mucho más contemporizadores a nivel de relación personal, pero al mismo tiempo personas de la administración de Bukele han aparecido en la lista Engel, o sea que se están jugando como a dos manos, ¿no? Manteniendo abiertos los canales de comunicación, pero al mismo tiempo tratando de hacerle ver que hay límites. Pero él está cultivando sus alianzas más bien con la gente de Trump, cercana a Trump. Tanto que vino a esta reunión de CPAC la semana pasada, vinculándose pues con los elementos más extremos de la gente de Trump, de los magas famosos, de la gente más despreciable, diría yo. Mauricio, ¿tú querías ampliar algo más también? Yo una cosa que sí es importante señalar en Bolivia, porque es totalmente diferente, con El Salvador es la relación con Estados Unidos, la importancia de Estados Unidos en El Salvador. Como dicen en México, pero aplica totalmente a El Salvador, pobrecito El Salvador, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y eso así es. Yo les doy una idea. En El Salvador ustedes agarran un taxi y dicen a la embajada, por favor. Y nadie va a preguntar a qué embajada.
si tú decís la embajada, es la embajada de Estados Unidos. Lo que dice el embajador de Estados Unidos en El Salvador sale en primera plana en El Salvador. Nosotros, la principal fuente de divisas del país son las remesas en el país, y esas remesas vienen en un 80 y pico % de los Estados Unidos. La votación en Estados Unidos fue un factor determinante en la elección de los diputados. Otra ilegalidad que se cometió es que se decidió que todos los votos del extranjero iban al departamento donde está la capital del estado, ¿no? Al departamento de San Salvador, que es donde la oposición tenía las mayores probabilidades de obtener mayores diputados y donde la oposición obtuvo los mayores diputados, ¿no? A pesar de que todos los votos del extranjero vinieron hacia allá. Tradicionalmente las importaciones y exportaciones del Salvador, hasta hace unos 10 años en que China aumentó su presencia, venían en un 65% de y hacia los Estados Unidos. Entonces, el poder en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Hacia el futuro, ¿cuál va a ser el indicador principal? Y yo creo que donde hay que focalizar la presión hacia el gobierno de Estados Unidos es su poder, que va la decisión que Estados Unidos va a tener con respecto al Salvador en el Fondo Monetario Internacional. Ese, como dije yo, es el talón de Aquiles del Salvador. Si el Fondo Monetario le da el ok al Salvador, que le permite el acceso a la banca internacional y al financiamiento internacional del país, eso es una zanahoria, es la zanahoria que quiere El Salvador. Todo lo demás le sale sobrando. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Es la migración y parar la migración, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces, y yo con respecto a los antecedentes de Bukele, sí, esos no se puede decir más allá de lo que son esos 6 episodios de Radio Ambulante, que es de NPR en Estados Unidos. Lo único era no nos dimos cuenta de lo que se estaba, de lo que era el fenómeno Bukele, ¿no? Pero los dos cosas que sí las podíamos ver desde anterior era la personalidad y el uso de la publicidad, diría yo, en Bukele, ¿no? Muy diferente a lo que era Ortega en Nicaragua. Ortega ya era Bukele nunca fue un político relevante hasta la última década. Gracias, Mauricio. Tuve la oportunidad de escuchar esos podcasts que ha mencionado Héctor hace un momento, y mi conclusión ahí fue que si bien Bukele no tenía claramente un antecedente autoritario, sí tenía claramente un perfil caudillista, ¿no? Un perfil de caudillo muy personalista, muy concentrado en decisiones personales, muy poco orgánico con su partido, y creo que eso confirma que el caudillismo y el autoritarismo van muy cerca el uno del otro, ¿no? Y suelen más bien aprovechar la popularidad para ejercer la autoridad contra los excluidos. Yo quisiera cederle la palabra a Fernando Campero, que ha levantado la mano, y también invitar a Vivian Schwartz a que haga un comentario si es que está atenta en el chat. Le he visto que está en el Zoom. Vivian es parte del equipo de análisis de la Auditoría de la Democracia y ha trabajado mucho con el tema de la relación entre seguridad y libertad, en qué medida la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades o la democracia para tener mayor seguridad y sentirse más protegida frente al crimen organizado o desorganizado, ¿no? Le doy la palabra entonces a Fernando Campero Prudencia. Adelante, Fernando. Voy a empalmar un poquito con la pregunta que hizo Roberto hace unos minutos. A mí me llamó la atención el nombre de tu presentación, Héctor,
de plantear la solución de un problema real de la población de un país, El Salvador, como una estratagema para consolidarse en un poder. Ustedes que conocen muchísimo más detalle probablemente lo perciben ya así. Yo diría, Bukele ha tenido un primer gran éxito de algo que genuinamente era un problema brutal para los salvadoreños. ¿Es decir, eso no justifica que se vuelva un gobierno autoritario y por todo lo que ustedes han comentado, creo que se está perfilando como un gobierno autoritario peligroso. Este es un gobierno populista, el tipo es muy carismático, pero en el mundo entero estamos viendo que los presidentes son solamente los tipos carismáticos, oye, sea de izquierda o sea de derecha, el caso de Milei, tipo estrónico. Ojalá vaya a resolver, y si resuelve ese primer problema que tienen los argentinos que han tenido tanto tiempo, yo voy a decir, bueno, buena por Milei. Ahora, ojalá que eso no signifique la perpetuación, pero nada más lo que quería matizar es que el hecho de haber resuelto un problema fundamental de los salvadoreños, no sé si se lo puede llamar como estrategias, como decir, estrategia para, no sé, terminar con la pobreza de un país, para consolidar el poder autoritario. Finalmente hay algo muy, muy bueno que sucedió, está claro hacia dónde va la cosa, creo que se perfila como un gobierno autoritario y probablemente peligroso, pero, a ver, no necesariamente todos los gobiernos autoritarios son malos. El gobierno de China, autoritario, con un autoritarismo institucional, bueno, ha sacado a más de 400 o 500 millones de gentes de la pobreza, y eso es un logro para la humanidad y logro para la gente en el día a día, más allá de lo que piensen los demás. No estoy a favor de los gobiernos autoritarios para nada, pero digo, me ha parecido un poquito fuerte el título de tu exposición, Héctor, y nada más quería como ver, probablemente ustedes como salvadoreños y que ya conocen todo lo que se está perfilando, lo ven realmente así. Ahora, ha resuelto un problemón, como ustedes mismos lo han reconocido. Y claro, están ahí los problemas, pero los problemas típicos de corrupción, de abuso de poder, falta de independencia de poderes, me parece que eso se extiende mucho en todos los gobiernos de América Latina, y no todos esos gobiernos están resolviendo los problemas o el problema fundamental de cada una de estas sociedades. Ahí termino. La palabra entonces a Vivian Schwartz y luego volvemos en la última ronda con Héctor y Mauricio. Adelante, Vivian. Hola Roberto, buenas noches, gracias a todos. A ver, yo estoy de acuerdo con Ronald McLean, es de terror, francamente. Todo lo que Héctor y los compañeros salvadoreños nos han compartido, yo lo he sentido tremendamente afín, conocido, familiar, cada una de las señales, etcétera, creo que las podemos identificar también en lo que está pasando en Bolivia. Yo sí creo que todos los gobiernos autoritarios, sin excepción, son malos, porque nos privan de espacios, de nuestras libertades, nos mantienen bajo amenaza, y ahí esto no es mi opinión, esto es una derivación de 20 años de estar trabajando con los datos del APOP, del Barómetro de las Américas. Los bolivianos estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a nuestros espacios de libertad con la mayor facilidad y alegría, incluso en algunas ocasiones. Creo que no tenemos una apreciación ni siquiera leve de lo que significa tener las conquistas que hemos logrado después de 40 años de democracia. Se han disuelto en las fallas en el desempeño del sistema democrático, ¿no? La pobreza, la desigualdad,
los problemas socioculturales y económicos del país, a pesar de que económicamente supuestamente estamos bien, supuestamente digo entre comillas y conscientemente. No tenemos una apreciación, tenemos una vena autoritaria en la sociedad civil y mi comentario y mi reflexión personal van más o menos en esa vena. Las narrativas de la seguridad, por ejemplo, de canjear derechos, espacios de libertad por seguridad, pueden tener un eco en la sociedad solamente cuando también hay una cierta actitud autoritaria en cómo ejercemos ciudadanía, cómo hacemos política, cómo hemos aprendido a hacer el juego político. Y creo que ahí, ¿qué estaríamos canjeando en Bolivia? Nuestros derechos y nuestras libertades. No estamos recibiendo seguridad tampoco. Estamos canjeando por nada, por una ilusión o por una fantasía. El desempeño de la policía es malo. La Policía Nacional es la institución con menos nivel de confianza de todas las instituciones en el aparato público boliviano. Estamos totalmente, ni voy a decir desencantados, absolutamente descreídos ya de la capacidad del sistema de justicia de administrar cualquier tipo de siquiera algo que se parezca a la justicia, porque justicia no es. O sea, de hecho, tan mal funciona, tanto se ha desmantelado el aparato de justicia que hemos empezado a dudar del principio de justicia. O sea, ya no se trata de que hay corrupción, de que los jueces son malos, de que los fiscales, de que no hay independencia judicial. Ya se trata de que el principio de justicia no es parte del modelo democrático boliviano. Y eso es un daño tremendo al sistema democrático en general y a la manera en cómo nos relacionamos. ¿Cómo hemos ido resolviendo? Por construyendo canales y recursos extra legales, alternativos, informales, que en este caso, en nuestro caso, se traducen en vigilantismo, en violencia interciudadana, en el COVID, por ejemplo, y desde el problema de 2019, vecinos organizados que vigilan los barrios e incluso llegan al linchamiento, muchas veces de manera totalmente impune, pero que no resuelve el problema de que estamos aprendiendo que la única manera de relacionarnos, no solamente con el Estado, sino con el resto de la ciudadanía, es a través de la violencia. Entonces, estamos resolviendo, entre comillas, no estamos resolviendo nada desde mi punto de vista, pero estamos resolviendo socialmente el problema del miedo, de la sensación de amenaza, con el ejercicio de violencia. Si no lo va a hacer la policía, si no me va a responder el sistema de justicia, entonces yo voy a tomar eso en mis manos. Pero el tener grupos de vigilantes, el tener organizaciones barriales de seguridad, realmente solamente crea otras formas de inseguridad. Entonces no estamos resolviendo nada y estamos canjeando nuestros espacios de libertad y nuestros derechos, nuestras protecciones civiles por nada, por aire, por nuevas formas creativas de seguir estando inseguros, ¿no? ¿Qué tanto eso está conectado a un incremento global de intolerancia, de conservadurismo, porque las cosas se mezclan ahí también? No sé en Bolivia exactamente, nuestras tasas de asesinato por cada 100.000 personas no son todavía tan altas, nuestras
la violencia que deriva del narcotráfico, de las actividades ilegales, no son todavía tan altas, pero las tasas de corrupción son altísimas. Entonces, lo que hemos creado son mecanismos, un aparato informal que está reemplazando al aparato formal, y que en el momento en que alguien, un toco madera, un Bukele boliviano se decida a desmantelar, por ejemplo, a cerrar el órgano judicial, eh, y desmantelar todo el aparato de corrupción que hay en el sistema judicial, ya no queda nada del formal tampoco. Entonces nos vamos a quedar sin justicia, ni formal ni informal. Eh, francamente no es que yo quiera ser, no considero que estoy siendo pesimista, creo que estoy siendo realista. El problema es que no sé por dónde vamos a agarrar. Nuestra oposición es prácticamente inexistente, eso tal vez también un poco nos está salvando de enfrentamientos más duros, o una posibilidad de enfrentamientos más duros en la población. No venimos nosotros de una guerra civil, por suerte no tenemos ese precedente de violencia. Todavía no tengo idea, no me siento, no creo tener suficiente información para predecir ni hacia ningún lado. Eso es, gracias. Okay. Gracias Vivian. Antes de darles la palabra a Héctor y Mauricio para terminar, claro, había una observación de Fernando Campero en el chat que decía: estamos yéndonos demasiado por el lado boliviano y eso posiblemente dé para una mayor discusión y mayor debate. Es verdad. Antes de terminar y de pasarle la palabra, quería hacer un comentario a lo mencionado por Vivian, ¿no? Y es el hecho de que quizás el autoritarismo, en el caso de Bukele por lo menos, esté ayudando a que la gente cambie unas por otras libertades. Es decir, sacrifique las libertades políticas, por ejemplo, a cambio de una mayor libertad para poder disponer de sus pocos bienes que quedan, una mayor libertad para poder transitar por sus calles con mayor tranquilidad, recordando que Héctor precisamente mencionaba que la violencia de las pandillas, de las maras, era sobre todo muy fuertemente dirigida hacia los grupos más vulnerables, los pobres y las mujeres, que eran los que más sufrían por esa violencia. De manera que el hecho de que Bukele o su autoritarismo haya resuelto ese problema, le permite a la gente decir, bueno, sacrifico la libertad que tanto les interesa a los de las clases medias intelectuales, etcétera, que es votar, tener una buena asamblea, etcétera, y ahora puedo disfrutar de mis bienes en mi pequeño negocio, sin la extorsión de las pandillas, y puedo caminar por las calles con mayor libertad sin el riesgo de que me asalten, me asesinen, etcétera. Tal vez esto ayude a entender que el swap, digamos, el intercambio no es solamente entre más o menos libertad, sino es en unas por otras libertades, ¿no? Yo no sé si esto nos ayuda a entender un poco más lo del Salvador. Son algunas de las reflexiones que me motivaron las presentaciones de Mauricio Silva y Héctor Lindo, a quienes por supuesto les doy en este evento la última palabra. Adelante, Mauricio, comenzamos y terminamos con Héctor Lindo. Yo quiero dejar solo dos pensamientos. Uno, de aquel famoso poema, ¿no? Vinieron por los socialdemócratas y yo no hice nada. Vinieron por los comunistas y yo no hice nada. Vinieron por los judíos y yo no hice nada. Cuando vinieron por mí no había nadie que me pudiera defender. Y eso nos pesa en América Latina ahora. Y lo segundo es, sábado lo leí hace como 2 días, y me impactó mucho. Dice, no podemos solucionar los problemas de la población sin la democracia, pero no podemos tener democracia si no solucionamos los problemas de la población, las necesidades más sentidas de la población. Ahí lo dejo yo. Gracias, Mauricio. Héctor Lindo, por favor, su micrófono, sí. Y
sus últimas palabras en este evento. Gracias. Voy a tratar de ser breve, pero yo creo que lo que decía Roberto sobre esa transacción de libertades, la gente está consciente. En una encuesta reciente le preguntaron a la gente si tenía temor de expresar sus puntos de vista. Y como un 60% dijo que sí, que lo pensaba 2 veces antes de expresar sus puntos de vista. Pero es la misma gente que votó por Bukele. Así que es una transacción más bien consciente la que se está haciendo. Ahora, sobre la pregunta que hacía Fernando sobre el extremismo de el título de mi presentación, pues por supuesto traté de hacerlo de una forma provocativa, ¿no? Pero yo creo que es un poco inseparable. Al tratar de explicar estas cosas, yo siempre he tratado de ver si se puede separar una política benevolente de que se haya tomado una dirección errónea. Pero si uno ve la cronología de la toma de decisiones, el desmantelamiento de las instituciones democráticas siempre tomó precedencia. Y lo mismo que estaba diciendo Roberto de la personalidad de Bukele, el gozo en el poder, me pone a pensar que hay una ambición desmedida del poder de él y de la gente que lo rodea, del poder por el poder mismo. Ahora, claro, es un poco la separación entre el huevo y la gallina, ¿no? El dilema del huevo y la gallina, ¿qué vino primero? La oportunidad para hacerse del poder y consolidar el poder con el tema de las pandillas o la solución del problema de las pandillas y luego el poder. Yo creo que son 2 cosas totalmente inseparables. Pero sí, yo creo que no deberíamos de considerar la democracia como un lujo de intelectuales, porque a fin de cuentas una discusión de soluciones de largo plazo para nuestros problemas no se puede hacer sin escuchar todas las voces. Eh, por muy brillantes que sean los dictadores, y estos dictadores no son muy brillantes, porque su capacidad de ejecución en todos los demás temas es muy baja, es decir, no son eficientes. Pero además cometen errores por lo mismo que no escuchan otras voces, por lo mismo que no son capaces de crear diálogos abiertos. Entonces, yo sí me resisto a la idea de creer que la democracia es un lujo de intelectuales sexagenarios como algunos de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por esta presentación, por habernos permitido compartir sus ideas, su experiencia, sus conocimientos sobre El Salvador y sobre América Latina. Muchas gracias otra vez por el tiempo que nos ha dedicado Héctor, por el tiempo que nos ha dedicado Mauricio. Un placer haber estado con ustedes.